Agradecerle mucho la invitación y creo que es más que oportuna. El otro día, bueno, hace un rato hablamos con Luis Alberto también, hace unos minutos aquí, y yo creo que si nosotros miramos la realidad que está viviendo el Uruguay, que vive Brasil y que viven nuestros vecinos del continente, son todas más o menos similares. No hay ninguna amenaza más importante para la democracia y para las instituciones hoy que el crimen organizado. Y prácticamente la dinámica que el crimen organizado lleva adelante en el continente no difiere mucho de aquella que en nuestros países, en el nuestro aquí, en nuestros vecinos, lleva o puede llevar. Aquella impresión de que estas malas noticias se veían en las páginas internacionales de los noticieros sería o de extrema irresponsabilidad o de mucha ingenuidad no pensar que pueden pasar en nuestros países. De hecho, pasan, en algunos más y en otros no tardará en pasar. El gobierno nacional, que asumió en marzo del pasado 2020, por imperio legal, al final de ese año, un año muy particular, emitió nuestro decreto sobre políticas de defensa, algo que la ley manda aprobar por cada gobierno al inicio de su mandato, de sus 5 años de trabajo. Y allí, dentro de las amenazas que inscribimos, que son nuevas amenazas, nuevas en términos históricos o relativamente nuevas, figura en primer lugar el crimen organizado, el narcotráfico y obviamente el terrorismo. Porque esta tríada de narcotráfico, lavado de activos y terrorismo es una tríada que va íntimamente ligado y que es una amenaza a las instituciones, a nuestras instituciones y a nuestra democracia. Aquellas amenazas tradicionales, las disputas territoriales, los conflictos entre estados, en nuestro continente prácticamente hace 100 años que no existen, por suerte. Somos un continente de paz. Hace pocos días, al igual que Luis Alberto en su materia, en la nuestra estuvimos hace 20 días en Brasilia, justamente una conferencia de ministros de defensa, donde estaba allí nuestro colega Paulo Sergio, y hablamos de estas cosas, de nuestro continente no tiene conflictos entre estados y prácticamente ha mantenido inmutable su realidad en los últimos 100 años. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos amenazas desgraciadamente modernas y tan o más peligrosas que aquellas que había más de una centuria atrás. Como bien decía Luis Alberto hace unos minutos, el crimen organizado no respeta fronteras. Nosotros tenemos que respetar fronteras, pero coordinar acciones. Nosotros tenemos que, respetando nuestras institucionalidades, respetando nuestras fronteras, tener la inteligencia, en sentido amplio, de poder coordinar acciones para que esta capacidad, esta impunidad que puede existir en un crimen que atraviesa los límites legales en pos de un objetivo, nos encuentre las instituciones respetando, como debe ser siempre, las leyes, pero teniendo un objetivo común de enfrentar al crimen organizado. Hablamos con Paulo Sergio hace unos días atrás, como les decía. Ustedes saben que el Brasil y el ejército brasileño particularmente desarrolla en la frontera un trabajo de hace muchos años, porque tiene una legalidad que nosotros tenemos hace apenas 3 o 4 años, pero que ejercemos hace 2 años. El ejército brasileño realiza tareas y trabaja en tareas de seguridad en frontera con una faja de jurisdicción un poco más amplia que la que tenemos nosotros, pero tiene una larga experiencia en la materia. Es muy común aquí nuestros compatriotas que viven en zona de frontera conocen esto muy bien. Nosotros empezamos con nuestras operaciones de frontera segura hace 2 años y medio atrás. Hablamos con Paulo Sergio de poder coordinar para hacer ejercicios en espejo, Brasil de su jurisdicción, de sus fronteras hacia adentro, nosotros de nuestra jurisdicción para aquí,
coordinadamente y en forma simultánea en el tiempo, de forma tal de poder maximizar nuestras coordinaciones y poder utilizar algo tan importante como es el poder de la información para enfrentar al crimen. En estos momentos, hace un rato nos vimos antes de partir para acá, para mostrarles un poco la importancia que para Uruguay tiene esto. La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados está en Bella Unión, y por eso no está aquí el comandante del Ejército y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, que están acompañando a la Comisión de Defensa de Diputados, justamente porque están allí viendo el trabajo que hacen nuestros efectivos en esa zona. Ayer se reunía el jefe del Estado Mayor de la Defensa con vecinos del Cuareim para ajustar algunos despliegues por problemas que tenemos, obviamente, sobre todo cuando el río crece y las circunstancias de crimen que se dan aprovechando esta variable natural. Algunos números que pueden graficar esta actividad de jurisdicción de las Fuerzas Armadas que se agrega a la jurisdicción histórica de la policía en todo el territorio nacional. Para nosotros son nuevas en materia de seguridad en estos 20 kilómetros de frontera. Primero destacar algo que me parece bien importante. En esta tarea nueva que asumieron las Fuerzas Armadas, obviamente los efectivos no están preparados para este tipo de misión. Es una tarea eminentemente policial, que la policía es la que está preparada, formada para desarrollar en materia de seguridad pública, de seguridad ciudadana. No obstante, es bueno señalar que después de miles y miles, decenas de miles, cientos de miles de acciones, de contactos, se ha llevado muy bien, no ha habido ningún tipo de consecuencia desde el punto de vista de abusos de autoridad o de algún tipo de denuncia que pudiera significar una tarea mal realizada y un abuso por parte de un efectivo de las Fuerzas Armadas. Ha habido una excelente coordinación con la policía, una excelente coordinación con Fiscalía y con los gobiernos departamentales, que son indispensables en esta tarea. Después de haber desarrollado en esta área de jurisdicción más de 11 millones de horas de servicio, fíjense la cifra, de haber instalado más de 12.000 puestos de control y de haber realizado patrullajes fluviales y terrestres en número que supera los 40.000 y más de 930 patrullajes de vuelo, tanto entre la Fuerza Aérea como entre la aviación naval. Y en cuanto al resumen dentro de esta jurisdicción que les decía, sobre todo teniendo en cuenta lo que fue la otra amenaza que tiene, o una de las otras amenazas que tiene nuestro decreto de política de defensa, que son las pandemias, algo que se escribía antes prácticamente como un ejercicio académico, porque la última pandemia había sido en 1918. Y cuando hablamos de eso, nosotros lo poníamos, vuelvo a reiterar, como un ejercicio académico hasta que nos tocó, y ahí vimos realmente cuál es la realidad. La participación de las Fuerzas Armadas en esta tarea que da la ley significó que se evitaron en estos 2 años y medio 3.640 ingresos irregulares de personas al país. Hubo 23 casos de incautación de estupefacientes, 35 de incautación de armas de fuego y 108 casos de represión de gran contrabando. Así que simplemente reseñar la importancia que tiene esto y significar desde el punto de vista político, porque los profesionales están acá, pero los ministros somos responsables políticos de nuestra cartera, la decisión política de aunar esfuerzos, de compartir información, de coordinar trabajos con las autoridades de Brasil con un objetivo común, que es preservar a nuestra sociedad, a nuestros pueblos, de esta lacra que es el crimen organizado, que amenaza personas e instituciones y a nuestra democracia. Muchísimas gracias.